Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Tinta de una Mujer. Mi nombre es Elier Valladares y me acompaña. Leilani Maradiaga. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos títulos importantes de Lucila Gamero, siendo estos Adriana y Margarita. Y Blanco Olmedo. En 1897, a los 18 años de edad de Lucila Gamero, ella publicó su primera novela, Adriana y Margarita. Esta novela trata sobre dos mejores amigas. Margarita es hija del señor Don Alonso. Es un hombre de bastante riqueza que se decidió casar por ahí de sus 40 años de edad. Después de unos meses de estar casado, su mujer fallece, dejando a la hija de 1 año, Margarita, sola con el Don Alonso. Entonces Don Alonso se toma la responsabilidad de criar a la niña. La inscribe a una escuela para niñas de su rango económico, claramente. Y ahí conoce a Adriana, que Adriana es de una historia bastante interesante, pues ella también era de una familia afortunada, pero ocurre que sus padres mueren y ella queda bajo el cuidado del tío. Sin embargo, el tío sí la matriculó a esta escuela, pero a pesar del tiempo se iba desapareciendo poco a poco, entonces dejando a Adriana en la pobreza. Sin embargo, Adriana tuvo una fortuna de conocer a la directora, que era una persona bastante bondadosa y le permitió vivir con ella. Es decir, que la directora estaba cuidando a Adriana y la estaba manteniendo. Resulta que por este mismo problema económico que tiene Adriana, ella era bastante menospreciada en su escuela. Todas le rechazaban su amistad. Entonces, en un momento u otro, se conoció con Margarita. Y Margarita entendió y empatizó con su historia. Y se volvieron mejores amigas desde entonces. Pero Elier, ¿por qué a Adriana se le dificultaba ser amigas? Por dos razones. La primera que mencioné es porque es pobre. Y la segunda es porque es tímida. Oh. Entonces, cuando se le daba el valor de querer alguna amistad, iba hacia alguna chica, le preguntaba si podían ser amigas y le rechazaba y la menospreciaba. Entonces creció con ese temor a hacer amistades. Gracias a su pobreza, ¿no? ¿A su pobreza y a su timidez? Ah, sí. Pasó el tiempo y Don Alonso adoptó a Adriana como parte de su familia. Tras bastante tiempo de amistad entre Adriana y Margarita, llega Emilio, que es primo de Margarita, ¿no? Pero él llega por la promesa que se había dado entre el papá de Emilio y el papá de Margarita, en que estos dos se iban a casar después de un tiempo. Él viene de París y viene a estudiar de un colegio bastante prestigioso. Resulta que Adriana se dio cuenta de esta noticia, de una persona nueva que había llegado al lugar, y acudió a Don Alonso, al cual le dijo que se casaría él con Margarita. Adriana no mencionó nada a Margarita, pues ella quería que fuera mencionado. Margarita, en cambio, le llamó la atención el muchacho. Ella pensó, no es mal pretendiente, pero tampoco ella estaba enamorada. Simplemente no le molestaba la idea de estar casado con alguien como él, pues tenía un atractivo y tenía dinero, que era bastante importante para ese entonces. Llega el momento en el que Adriana se molestó con Margarita por no haberle dicho la verdad desde un principio y por no contarle sus planes. Mientras que Emilio está cortejando a Margarita, conoce a Adriana y esa atracción es bastante fuerte y es recíproca, porque como te mencioné, Margarita solamente le llamaba la atención la idea de casarse con él, más no él. Ah, sí, claro. Entonces la tensión entre Adriana y Emilio era mucho más fuerte. Sí, justito. Y claro, eso generó bastante conflicto entre las amigas y también con Emilio, a donde llegan a un punto en el que se sugería casarse entre los tres. Fuerte. Dios mío. Y sí, pero eso también era mal visto. Claro. Fue mal visto de por sí. Sí. Y se le comentó a Emilio que no era correcto. O era elegir algo o era elegir o una o la otra. Ahora, Emilio pensó, yo vengo a casarme con Margarita, pero me gusta bastante Adriana. Entonces estaba debatiendo también consigo mismo, si se casaba mejor con Adriana. A lo que también le propuso la idea a Adriana. Y él le dijo, no, cásate con Margarita, vos venís para eso. Y así fue. Al final se quedaron con esa idea de casarse entre Emilio y Margarita como era originalmente planteado. Pero, pues,
el momento de su boda, también Adriana revela que no va a estar viviendo con ellos en el momento que se casen, sino que se va a ir con su familia, con su única familia, con su tío y su primo, a Guatemala. Esa idea no le gustó a Margarita. Entonces hubo un gran pleito entre ellas dos, a lo que fueron a hablar con don Alonso. Y don Alonso también se decepcionó, porque él pensó, me vas a dejar solo acá. Tienes bastantes más hijos, le dice Adriana. Pero ¿y vos crees que por tener más hijos no me vas a hacer falta vos? A lo que Adriana ya estaba decidida. Y así fue, después de bastantes sollozos, ella se fue con su primo y con su tío, mientras que Emilio y Margarita también. Pues vivieron su vida juntos cada uno, en el que Adriana le empezó a traer su primo, que pues estaban seduciéndose entre sí. Súper raro, te podría decir. Entonces, la atracción hacia Emilio... Fíjate que al principio solo se fue por irse. Es decir, Sí. ya no quería estar, si no iba a estar con Margarita, no iba a estar con Alonso. Sí, sí, sí. Entonces se fue con su primo y aún pensaba un poquito en Emilio, pero ya no era la gran cosa. Claro. Se fue desvaneciendo y en lo que se iba desvaneciendo el pensamiento de Emilio, se empezó a gustarle más su otro primo. Entonces, lo mismo pasó entre Emilio y Margarita, que se fueron a vivir por su cuenta y tuvieron su hija. Esa hija es revelada ya después que fallece don Alonso. Don Alonso nunca volvió a ver a Adriana desde que se fue con su primo. De hecho, es bastante triste porque Sí. lo lamenta. Él le dice a Margarita que le mandara unos saludos a Adriana cuando lo volvieran a ver. Sí. Y desde la muerte de don Alonso, Adriana le escribía cartas a Margarita, pero según la narrativa iba siendo menos y menos compasiva, menos triste con la idea del fallecimiento de don Alonso. Sí. Entonces fue como bastante realista en cuanto a cuando superas a una persona tras su muerte. No puedes estar lamentándolo toda la vida. Sin embargo, también se nota el otro punto de vista entre Emilio y Margarita, que ellos aún no lamentaban. Y Margarita, sobre todo Margarita, es que Margarita había sido hija de don Alonso, ¿no? Claro. Desde que ella estaba pequeña, don Alonso la cuidó. Entonces se entiende más su dolor en cuanto al dolor de Adriana a la muerte de don Alonso, ¿no? Es decir, sí, le dio de comer y le dio de vivir y para estudiar por 4 años, que es donde transcurre la parte principal de la historia, donde se conocen y luego se enamoran de Emilio y eso, ¿no? Pero no fue tan significativo tal vez para ella, ¿me entiendes? Difícil de poder... Es que es difícil empatizar con alguien que claro. tan poco tiempo has vivido. Es difícil de creer más bien el hecho de que no fue tanto para Adriana. Sí, a pesar de pues Sí, haber todos. sido bastante importante. Claro. Pero bueno, me imagino que se compensa con la idea que ella, estando en Guatemala, le dice a la directora que cuidó de Adriana que se venga a vivir con ella. Sí. Entonces la directora pues ya tenía bastantes ganas de descansar y cede, va a vivir con ellas. Entonces es el final de ellos, además que estaban enamorados el primo y Adriana. Pues vaya, es raro, no importa. Sí. Y que ellos fueron felices por siempre teniendo su hija. Entonces, a pesar de ser una historia de su amistad y sus conflictos y que nada es perfecto, también tiene su final feliz para ambas. Aún así, me interesa también los diálogos que ellos tienen. Porque imagínate que yo te estoy hablando en párrafos. Si lo pones en escrito, yo te hablo por párrafos y vos me respondes y también en párrafos. En este caso, cuando se comunicaban era, ¿te gusta? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Te casarías con él? No. Ese tipo de diálogos que son cortos, pero se llega a entender más sobre el personaje. A pesar de que a veces son confusos, porque a medida que también se estaban conversando, también se hablaba sobre algún detalle. Y eso en lo personal, yo perdía bastante mi ritmo cuando estaba leyendo estos diálogos. Aún así me fascinaba, era bastante rápido. Sí, ¿no? La historia es bonita porque trata de una amistad bien pura, que llega a desarrollarse hasta la vida adulta de ellas, en el que simplemente termina como un final feliz para cada una. Sí. Yo me hubiera esperado en realidad un final feliz de las dos. Fueron mejores amigas por siempre, no dependían de algún amor. Que era lo que yo en realidad me esperaba y creo que lo hubiera leído en un libro escrito en la actualidad.
Pero es bonito que tuvieran un final individual, ¿no? Sí, cada una con sus diferentes destinos, ¿verdad? Y te digo que también el desarrollo de la historia se siente largo, pero el libro es bastante corto, contraste a lo que yo te digo. Porque el desarrollo es más por cómo piensan y detalles más insignificantes. Pero su narrativa es corta, ¿no? Te lo expliqué bastante rápido. A pesar de Blanco Olmedo, que supongo que va a ser bastante largo, ¿no? Oh, sí. Eso se puede ver, ¿verdad? Me enseñaron. Grande y es... Y este es chiquito, ¿no? Sí. La pasta no tiene tanto. No es tanto, pero este sí. Blanco Olmedo es una novela que puedo decir que está dentro del romanticismo tardío. Y tardío por los temas que llega a hablar la novela, puedo decir que están demasiado adelante de su época, bastante adelante de su época. La novela fue publicada en el año 1908 y se fue, en ese momento había como un cambio en los movimientos literarios, estábamos pasando del romanticismo al realismo, pero Lucila Gamero aún así seguía escribiendo sobre el romanticismo y toca temas que normalmente en el romanticismo pues no se hablan. Entonces, ¿de qué trata Blanco Olmedo? Blanco Olmedo es, pues, así como dice el libro, la personaje principal es Blanco Olmedo. Y ella, pues, después de la muerte de su padre, ella perdió todo, quedó sin absolutamente nada, no tuvo herencia, no tuvo nada. Entonces tuvo que buscar trabajo. ¿Y de qué murió el papá, por cierto? El papá, pues, se enfermó. Se enfermó y no tenía los suficientes recursos para poder ser medicado, digamos, con los suficientes como medicinas y todo eso, y pues terminó muriendo, ¿verdad? Tristemente, porque gracias al dinero que les faltaba, no pudieron salvarlo. Entiendo. Sí. Entonces ella tuvo que buscar un trabajo, lo consiguió como una profesora de una niña en la casa de la señora Micaela, que es una mujer bastante, pues, ¿qué puedo decir? Prestigiosa, una mujer con dinero y muy religiosa. Entonces ella consigue ese trabajo, todo bien, ¿verdad? Y dentro de esa casa conoce a su interés romántico, que es Gustavo Moreno, que es el hijo de la señora Micaela. Y el libro lo menciona y se ve directamente que fue un amor a primera vista. Fue así, que solo se vieron y sabían que esa persona era para ellos, ¿verdad? Y pues el libro va con cómo Blanca lucha para poder obtener eso que es su felicidad, lo cual no consigue por bastantes así problemas que hubieron con personas que estaban evitando que Blanca pudiera tener su final feliz. Entonces al final Blanca termina muriendo, no termina con Gustavo, no quedan juntos al final y así termina la novela. Ella muere, su interés romántico, Gustavo también muere, y Adela, la niña a quien ella le enseña, también termina muriendo. Los tres terminan muriendo. Qué feo. Sí, muy feo. ¿Por qué? Porque hay bastante clasismo en este libro. En la época en la que Blanca vivía había demasiado clasismo y eso dice mucho del tiempo en el que fue escrita la novela. Claro. Es increíble cómo la manera de ser tratada cambia drásticamente de una persona que tiene dinero, que es adinerada, y una persona que tiene absolutamente nada. Una diferencia entre clases. Sí, exactamente. Porque si Blanca tuviera la vida que ella tenía antes, que vivía con su padre, tenían suficientes recursos, estaban económicamente estables, probablemente sí hubiera podido quedarse con Gustavo. O sea que no eran personas adineradas, simplemente eran una clase estable. Sí, digámoslo así. Sí, porque se me había entendido yo que hablaba acerca de una familia de prestigio, ¿no? Sí, Entonces claro. me extrañó cuando mencionaste que no tenían el dinero para las medicinas de la enfermedad del papá de Blanca. Sí, no lo tenían. ¿Por qué?
porque el padre de Blanca fue básicamente robado. Le engañaron y le quitaron todo su dinero. Ajá. Y eso lo dejó absolutamente sin nada. Entonces, fue un cambio demasiado rápido, fue un cambio drástico para ellos, porque fue algo inesperado. Al señor, al papá de Blanca, pues le habían informado de que un familiar podemos decir, lo estaba demandando porque la herencia que le había dejado su padre, pues no solo era para él, sino para un hermano que él supuestamente alega que es hermano de él, es hijo del padre de Blanca. Uh-huh. Entonces, pues un hombre llega, que se llama Elodio Verdolaga, y él le dice que él quiere tratar su caso y pues ayudarle a poder que él gane este caso y que no le quiten todo este dinero, pero en realidad él estaba trabajando con este señor quien lo estaba demandando y perdió absolutamente todo. Entonces se quedaron sin nada. La casa en la que vivían tuvieron que irse porque todo se lo tuvo que dar a este señor que se llamaba Víctor Martínez. Entonces él cayó enfermo y no hubo forma en la que él pudiera pues sobrevivir. Entonces eso hace que Blanca pues busque un trabajo, busque un lugar para poder ella... Y transcurre la historia. Sí, exacto, y comienza a transcurrir la historia. Entonces el amor de estos dos protagonistas es una especie de amor prohibido en cuanto a su clase social. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mamá de Gustavo ya le tenía una esposa preparada a Gustavo. Uh-huh. Y pues esto a la señora Micaela, que así se llama la madre, le enojó bastante que Blanca estaba impidiendo que Gustavo pudiera casarse con esta muchacha y pues no permitía que se casara con Blanca, porque aunque Blanca, lo describe el libro, es preciosa, es una mujer hermosa, buenos principios, muy educada, muy sabia para su edad, su situación económica era lo que impedía que la señora Micaela no permitiera que su hijo se casara con ella por la situación y en la posición en la que ella estaba. Entiendo. Sí, entonces sí, es como un amor prohibido. Es un amor prohibido en el que quieren estar juntos y secretamente pues se miraban, pero no era algo posible para ellos. Pero estaban convencidos, especialmente Gustavo, de que hablaría con su madre y le diría, pues quiero estar con Blanca, quiero casarme con ella y eso es lo que yo quiero. No quiero estar con la otra muchacha. Y pues gracias a esto, la madre de Gustavo pues le hace creer a él que sí lo acepta, pero en realidad es manipulada. Es manipulada por estos dos señores, Elodio Verdolaga, que ya lo había mencionado antes, y también el padre de la iglesia en la cual se congrega la señora Micaela, el padre Sandino. ¿Y qué tiene que ver él en esto? La primera vez que vio a Blanca quedó sorprendido, no podría decir enamorado, pero sí quedó admirado por su belleza y comenzó a tener esta como gran obsesión con ella, no emocionalmente, sino físicamente. Uy, sí, muy feo. Y Elodio Verdolaga también pues comenzó desde un principio, se ve y se nota cómo describe, ¿verdad, Blanca? Porque hay capítulos en los que es Blanca la que está narrando, pero hay otros en el que es narrador omnisciente. Pero en los capítulos en los que Blanca está narrando, ella describe cómo ella se sentía bastante incómoda y cómo esas miradas que Verdolaga le daba le caían mal, literalmente lo dice así. Era desagradable para ella, no se sentía cómoda con él. Entonces, estos pensamientos que ellos tenían, Verdolaga y el padre Sandino, los hacían pues querer tener a Blanca solo para ella y no la querían ver con nadie más. Sí, bastante feo. Y eso los hizo pues hablar con la señora Micaela y poder convencerla de enviar a Gustavo a la guerra. Entonces, al enviar a Gustavo a la guerra, ellos pues hacen todo lo posible para que no vuelvan a tener ningún contacto. Entonces, al tener que estar separado Blanca de Gustavo, pues
se enferma, se nota la dependencia emocional que se tienen entre ellos, entre Gustavo y Blanca, es la misma tipo de dependencia que se tienen, que ella cae enferma y como sabe que no va a volver a ver a Gustavo porque la señora Micaela se enojó con ella y la corrió de su casa, pues ella cayó enferma y de por sí ella ya estaba enferma, mal de salud, pero eso lo empeoró más y terminó muriendo. Ella murió. Al regresar Gustavo de la guerra, descubre que su amada pues murió también y él se quita la vida, se suicida. Y también, como había mencionado desde un principio, Adela, la estudiante, la discípula de Blanca, ella también terminó muriendo. ¿Por qué? Porque Blanca había sido contratada desde un principio para poder ayudar a Adela, para poder dejar que esa enfermedad que ella tenía mejorara completamente. Y pues al estar sin Blanca, también empeoró y ella también terminó muriendo. Claramente un triste final. Sí, es un final trágico, se podría decir, sí.